Casa de Dios Mahanaim presenta Haciendo Discípulos para Jesús, bajo el tema ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Por el pastor Andrés Hernández. Bienvenidos sean todos a las clases de discipulado de este día. Damos todo honor y toda gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, porque Él nos concede este tiempo de preparación, tiempo de entrenamiento, que nos dará un crecimiento en nuestra vida espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 23, el verso 3. Dice así la palabra del Señor: y el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Hoy yo quiero que cada uno de nosotros nos comprometamos con el Señor a volver a su palabra y a buscarlo con todo nuestro corazón, sabiendo que todo el bien es para nosotros y no para nadie más, sino para cada uno de nosotros será el bien. En el momento en que nosotros nos comprometemos con Dios, Dios también nos bendecirá. ¿Cuánto lo creemos? Según el nivel de compromiso que nosotros adquirimos, así será nuestro crecimiento y la bendición que Dios obrará en nosotros. Espero que todos ustedes hayan traído sus libretas para que puedan anotar, porque esto no solamente es recibir esta enseñanza aquí, sino llevarla a nuestras casas y seguir estudiando la palabra para que esa palabra haga obra en nosotros. Vamos a ver si ustedes se acuerdan lo de la semana pasada que estábamos viendo. Según los niveles de compromiso, el Señor Jesús hizo algunas clasificaciones. Y la primera clasificación que vimos es las multitudes. ¿Qué hablamos de las multitudes? Las multitudes tienen cero compromiso. El Señor Jesús le dijo a las multitudes, según Juan capítulo 6, verso 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gran mayoría, y muchos de nosotros también, venimos al Señor porque teníamos algún problema, porque teníamos alguna necesidad. Y está bien, porque el Señor soluciona cualquier problema. Para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Pero no debemos de quedarnos como multitud. Tenemos que dar un paso más. Y el segundo grupo que vimos son los 70. Los 70, donde dice la palabra en Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Miren qué importante esto, y esto tenemos que aprenderlo acá. ¿Cómo los envió el Señor? De dos en dos. Esa es la forma bíblica como el Señor envió a sus discípulos.
Y estos 70 fueron enviados primero. Iban adelante, antes que fuera el Señor. Dice la palabra que, creo que en los versos siguientes, dice que los envió a toda ciudad donde él había de ir. O sea que iban como preparando el camino. El Señor vio en estos discípulos ciertas actitudes, ciertas cualidades que los diferenciaron de la multitud. Qué lindo es que dentro de la multitud el Señor te escogió. Amén. El Señor te escogió. El Señor te escogió de entre la multitud para que ya no seas multitud, sino seas discípulo. Aleluya. Y qué lindo es cuando ya entramos a ese nivel de discípulo. Después de los 70, vienen los 12 discípulos. Y estos fueron los primeros que llamó el Señor. Fueron llamados para tener una relación cercana con Jesús. Los 12 vinieron a tomar el ADN espiritual del Hijo de Dios y se convirtieron en los fundadores de la iglesia. Estos 12, por la obediencia de estos 12, tú y yo estamos en este lugar. Por la obediencia nuestra, otros van a venir a los pies de Jesús. Porque Dios va a usar tu vida y va a usar mi vida para traerlos a los pies del Señor. A este grupo de los 12, el Señor en varias ocasiones, de entre los 12, en varias ocasiones, tomaba 3 de ellos aparte. Pedro, Jacobo y Juan. Y una de las primeras ocasiones en que los tomó, lo encontramos en la transfiguración. Esta la encontramos en Mateo capítulo 17, verso 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, el miércoles pasado yo le hice una pregunta a los que estábamos acá y la voy a volver a hacer hoy. ¿Creen ustedes que ustedes como padres tienen hijos favoritos? Mi respuesta es que yo creo que no tenemos hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Aunque miramos que en algunas ocasiones Él llamó a 3. Pero ¿a qué se debe eso? Al nivel de compromiso de cada uno de ellos. Muchas veces yo creo que como padre yo no tengo hijos favoritos, pero sí reconozco que hay hijos que están más cerca de uno. Y el primer lugar habla de la transfiguración, donde tomó aparte a esos, pero también miremos en la resurrección de Jairo, en Marcos 5:37, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mateo 26, verso 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿A quién tomó? A Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. Entonces, siempre mire que tomaba a estos 3. Yo digo algo, quizás el Señor vio un mayor nivel de compromiso en estos 3 y por eso los llamaba para que estuvieran
en ciertas ocasiones y estos tres, vieron la manifestación de la gloria de Dios en la transfiguración. Vieron la gloria de Dios, los otros no la vieron. Cuando iba a orar el Señor en esos últimos momentos en Getsemaní, iba con sus 12, con sus 11, porque ya ahí creo que ya Judas ya no estaba, ya se había ido para entregarlo. Deja a unos aquí, pero toma a estos tres y los lleva más adelante y les dice, esperen aquí mientras yo voy y oro. Y él se va adelante y cuando regresa los encuentra durmiendo. Ahora bien, ¿quién de los discípulos o cuántos de los discípulos estuvieron con Jesús en la cruz? Solamente Juan. De todos ellos, solamente Juan estuvo allí en la cruz. ¡Wow! Yo digo, yo quiero ser uno de esos. Así como Juan que estuvo allí en todo momento. Y oiga bien lo que el Señor le dice a Juan. Cuando está en la cruz, él mira a su madre y le dice, madre, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y desde ese momento, dice la Biblia, que Juan la recibió como su madre. ¡Wow! Y la tuvo en su casa y cuidó de ella. Estamos viendo niveles de compromiso. Hoy es un día para entrar a un nivel mayor de compromiso. Yo creo que eso es lo que necesitamos como iglesia para crecer en nuestra vida espiritual, para crecer personalmente y para crecer también cuando nosotros empecemos a crecer y a madurar en nosotros mismos. Entonces va a venir un crecimiento sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar preparados para atender a las multitudes. En este momento creo que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque no hay compromiso en nosotros. Necesitamos ese compromiso para que el Señor cumpla su palabra. ¿Qué nos dijo el Señor? No cabrán en este lugar. Entonces ahora es el momento en que nosotros tenemos que entrar a ese nivel de compromiso. Pero hablamos también de otro grupo, del remanente. A ese remanente también lo conocemos como, esos son los discípulos hijos. Discípulos hijos. A la iglesia vienen multitudes. Viene gente que no tienen ningún compromiso, que vienen para que el Señor les haga un milagro, para que el Señor les resuelva una necesidad. Vienen otros que tienen cierto nivel de compromiso, pero hay discípulos hijos. Hijos que ellos dicen, yo soy hijo de esta casa. Yo soy hijo de esta casa y yo amo esta casa. Y no voy a permitir que nadie hable de mi casa. Y no voy a permitir que nadie hable de mis padres espirituales. Eso es este otro nivel al cual nosotros estamos entrando en este momento. Y características, escríbalo por favor, características de los discípulos hijos. Son hijos engendrados en casa. Génesis capítulo 14, verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Estos fueron los nacidos en casa. Estos fueron los nacidos en casa. Gente que ama la casa,
gente con un nivel de compromiso sin límite. La segunda característica de los discípulos hijos es que llevan la carga juntamente con el líder. Llevan la carga juntamente con el líder. No son aquellos que dicen, ese es su problema. Ay, mire cómo se las arregla. Llevan la carga. Son como un Aarón y Hur que levantan las manos de su líder. Números capítulo 11, versos 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Eso es lo que tiene que salir de aquí, de nosotros, para que el líder no lleve la carga solo, sino que hayan brazos, que hayan hombres, que hayan mujeres que digan, pastores, aquí estamos. Y vamos a hacer, y vamos a seguir adelante, y vamos a luchar, y vamos a pelear. No lo vamos a dejar solo. Tenemos que aprender a llevar la carga juntamente con nuestros líderes. Estos muestran un alto grado de responsabilidad. Esos hijos, esos discípulos hijos, muestran un alto grado de responsabilidad. Son aquellos que si no van a venir, inmediatamente se comunican con su pastor y le dicen, pastor, me pasó esto y lo siento, no voy a llegar. Pero no son aquellos que no llegan y se quedan como que si nada haya pasado. No, eso demuestra falta de compromiso. Falta de responsabilidad. Nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a ser diferentes como antes éramos. Antes usted y yo llevábamos una vida en un completo desorden. Antes usted y yo pasábamos haciendo lo malo y nos deleitábamos en esa vida. Pero ahora Cristo nos ha redimido del pecado. Cristo nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Entonces tenemos que aprender a caminar con el Señor, a vivir, a tener un estilo de vida diferente como hijos de Dios. No solamente cuando voy a la iglesia y cuando voy a la iglesia, ay, soy un santito ahí que... Pero una vez salido de la iglesia somos otros. De ninguna manera, hijos, nosotros como discípulos hijos tenemos que aprender a tener un alto sentido de responsabilidad. Lucas capítulo 17, verso 10 nos dice la palabra del Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Mi cuñado Roque, yo desde que conocí al Señor anduvimos juntos, anduvimos trabajando en la obra de Dios. Y cuando leíamos ese texto, él me decía,
Siervo, me decía, porque así nos tratábamos, siervo. Nosotros no llegamos ni a inútiles. Porque ni lo que nos mandan a hacer, hacemos. Tenemos que aprender a dar la mía extra. Mire este texto que dice en Mateo 5:41, que cuando se nos obligue a caminar, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una vía, ve con el 2. ¿Cómo tenemos que aprender nosotros a dejar de renegar? Por favor, aprendamos a no renegar. Aprendamos a no murmurar. Aprendamos a ser obedientes, hijos. La obediencia trae bendición. Toda desobediencia tiene sus consecuencias. Aprendamos a ser obedientes. Estos hijos están dispuestos a pagar el precio incondicional, fieles y leales. Tenemos que aprender a ser fieles con el Señor y fieles entre nosotros. Yo no voy a estar a usted poniéndole una cara y atrás de usted estármelo comiendo o estar hablando de usted. No, de ninguna manera. Tenemos que aprender a ser fieles. Que si yo le digo, te amo, es porque te amo. Y si algo hay, algún problemita, pues tratémoslo como hijos de Dios, como hermanos que somos. La lealtad es que, aunque usted mire mis defectos, porque cuando empezamos a convivir, usted puede ver fallas en mí, puede ver defectos, pero aún así usted dice, yo soy leal. No me importa sus fallas, sus defectos, pero soy leal. Lealtad. Esos hijos discípulos son fieles y son leales. Son hijos agradecidos. Ay, el agradecimiento es algo esencial en nuestra vida como discípulos del Señor. Agradecimiento. Yo no le doy al Señor para que Él me dé. Yo no le puedo comprar al Señor nada. Él es el dueño de todo. Yo le doy al Señor por puro agradecimiento por lo que Él ha hecho en mí. Porque antes yo era un reo de muerte y ahora soy libre y soy poseedor de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no podía hacer eso por mí mismo. Fue el Señor quien vino a romper todo yugo, a romper toda maldición que había en nuestra vida, todo lo que nos ataba al pasado, y hacernos merecedores del reino de los cielos. ¡Wow! Ninguno de nosotros merecíamos eso. Entonces eso provoca en mi vida agradecimiento. Porque cuando yo no conocía al Señor, con cualquiera me peleaba por mis santos. Porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Y ¿saben qué? Que cerca de donde yo vivía había una iglesia de Dios. Iba a creer que yo me juntaba con todos los vaguitos de ahí del barrio y en lo oscuro agarrábamos piedras y tirábamos. Y cómo nos gozábamos cuando
allá los techos son de zinc, de láminas de zinc, y le hacía cuando caían aquellas piedras. Y nos gozábamos con eso. Y saber que después de burlarme de mis compañeros que iban a la iglesia y de hacer esas cosas, el Señor tratar conmigo y sacarme de esa profundidad donde me encontraba y ser un portador de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios, eso produce agradecimiento en nuestra vida. Tenemos que tener un corazón agradecido y que eso nos mueva a hacer lo que hacemos por agradecimiento. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La forma como podemos mostrarle nuestro agradecimiento al Señor es sirviéndole. Agradezco que me hayas tomado, que me hayas adoptado como tu hijo. En estos días yo he estado leyendo cómo los gentiles, cómo los que no eran de la nación de Israel eran menospreciados. Y aún cuando vino nuestro Señor Jesús, saben que cuando Él envió a sus discípulos, les dio una ordenanza y les dice, por camino de gentiles, no vayáis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y saber que ahora el Señor ha hecho una obra en nosotros, que cuando Él vino, dice que de ambos pueblos hizo un solo. Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué cosa más grande la que el Señor ha hecho en nosotros! ¿Cómo no vamos a amarlo? ¿Cómo no vamos a adorarlo? Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos adoptó como sus hijos. Él nos adoptó como sus hijos. Y hablando en términos legales, bueno, la adopción no es tan fácil. Adoptar a un niño, hablando naturalmente acá, es algo que cuesta mucho. Aspectos o reglas que la persona que va a adoptar tiene que cumplir. No es solo que, sí, te voy a adoptar. No, son términos legales. Y el Señor a nosotros nos adoptó. Miren como dice la palabra. Ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no somos extraños. Ahora tenemos ese derecho. Él, el Padre, nos da ese derecho. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, aleluya. Habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente como hijos de Dios. Tenemos que aprender a orar como hijos y no como mendigos.
no como esclavos, porque esa es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y Gálatas capítulo 4, verso 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción de hijos. No celebras que eres hijo ahora, que ya no eres extranjero, ya no sos como un particular, como un allegado allá. No, somos hijos de Dios. El verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el verso 7 nos dice, así que ya no eres esclavo. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Dilo para ti mismo, ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. Ahora, para disfrutar de esa herencia, necesitamos la madurez espiritual. Y en ese proceso estamos. Porque ahí mismo en el libro de Gálatas dice la palabra que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta que llega a una madurez. Y esto que estamos haciendo es lo que nos va a llevar a una madurez. Y cuando lleguemos a esa madurez, entonces vamos a disfrutar de la herencia de nuestro Padre. Yo quiero disfrutar. Yo quiero disfrutar de esa herencia del Padre. ¿Y ustedes? ¿Qué debemos de hacer entonces? Madurar, crecer. ¿Y qué les dije el domingo yo? ¿Podemos crecer solo viniendo los domingos al servicio? Imposible. Si una persona viene solo los domingos a la iglesia, pueden pasar 10, 20 años y va a ser niño. No va a crecer. Va a tener años de haber conocido al Señor, pero en su crecimiento, no. Porque lo que nos va a dar crecimiento es este compromiso. Lo que hemos adquirido hoy, un compromiso con el Señor, de que llueve, truene o relampaguee, yo voy a estar los miércoles recibiendo mi discipulado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estos hijos tienen un respeto por su autoridad. Estamos hablando de las características de los discípulos hijos. Estos hijos logramos aprender a tener un respeto por nuestra autoridad. Y vamos a verlo en 1 de Samuel capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron,
he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Quién era Saúl? El rey de Israel, el primer rey de Israel, Saúl. Y Saúl perseguía a David para matarlo. Resulta que David está con sus hombres en el fondo de la cueva y entra Saúl con sus hombres y está allí. Dice, para cubrir sus pies. En otra versión dice, para hacer sus necesidades. En otra versión así dice. Y le dicen los hombres a David: este es el día en que Jehová ha entregado a tu enemigo en tu mano. ¿Qué le dijeron los hombres? Acábalo, mátalo. Y influyeron hasta cierto aspecto en David, de manera que David se fue calladito y cortó, dice, algo del manto de Saúl. Pero ¿qué pasó con David? Se turbó su corazón. Y él dijo: que me guarde Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Estos discípulos, hijos, aprendemos a tener respeto a nuestras autoridades y a cerrar nuestra boca y no ser boca suelta o habladores en contra de la autoridad. Imagínense que Saúl perseguía a David para matarlo, pero David reconocía que Saúl era el ungido de Jehová. Y miren qué cosa, que persiguiendo Saúl a David, cuando David se dio cuenta de la muerte de Saúl, lloró amargamente, lamentaba y decía: ¿cómo han muerto los valientes de Israel? Como si no hubiesen sido ungidos. Son aquellos hijos que no se alegran con el mal de sus líderes o de los demás también, sí. Que aprendemos a obrar con misericordia. Hijo, en varias ocasiones usted va a ver en la Biblia que dice: tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.
¿qué va primero? Misericordia. Muchas veces, y la gran mayoría de nosotros, ponemos primero la verdad y la misericordia. Es que no me habló la verdad y por eso no voy a obrar misericordia. Ay, por eso a mí me toca tanto ver a aquel padre que habla en Lucas, cuando habla del hijo pródigo, que dice que aún su hijo venía de lejos y fue movido a misericordia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que obrar con misericordia y dejar de estar señalando, apuntando, hablando, murmurando o diciendo esto o lo otro. Porque eso demuestra que hay falta de misericordia en nosotros. ¿Te puedes imaginar cómo vivió el hijo pródigo? Al principio muy bien. Después. Sí, no, después que el padre le da su bien. Vivió perdidamente. Malgastó todos los bienes, viviendo perdidamente. Si hubiese pasado con alguno de nosotros, y discúlpeme si usted no lo hubiera hecho así, pero si hubiera pasado conmigo, yo le hubiera dicho, ¿verdad que te lo dije? Te lo dije, no me hiciste caso. El Padre fue movido a misericordia. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que seamos movidos a misericordia. Casa de Dios Mahanaim presentó Haciendo Discípulos para Jesús con el pastor Andrés Hernández. No te pierdas cada miércoles a las 7 de la noche el discipulado en la iglesia, donde tendrás la oportunidad de interactuar.